10:48. Vamos a ir a otro tema. El presidente Piñera ayer firmó un decreto que permitirá que las Fuerzas Armadas apoyen los controles fronterizos. Esto justo cuando la cifra de tráfico de migrantes, según el gobierno, ha aumentado más de un 25% en el último año. Para hablar de este tema estamos en contacto con Valesca Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrantes. Gracias por conversar con nosotros, Valesca, muy amable. Hola, Sebastián. Gracias por el Buenos contacto. días. Valesca, bueno, Gracias por la invitación. Ayer el presidente firma este decreto con un cambio desde el punto de vista de la estrategia para evitar el ingreso irregular por las fronteras, sobre todo de la zona norte, en nuestro país, incorporando las Fuerzas Armadas también o parte de ellas en este trabajo. ¿Cuál es la señal que se está dando a juicio de ustedes en materia, o en esta materia más bien, en esta materia del combate a la migración ilegal? Bueno, para nosotros, y lo hemos dicho en otras ocasiones, creemos que las medidas que se están tomando respecto al tema de la migración no están respondiendo de una manera integral a las crisis humanitarias que están viviendo algunos países, en especial Venezuela hoy, y por lo tanto nos parece que esto sigue la lógica del control fronterizo, pero no de un enfrentamiento de manera multidimensional, de manera regional de la migración, y va a ser, a nuestro juicio, no va a disminuir la migración irregular. Las personas están huyendo de sus países por la crisis humanitaria que se está viviendo, como te decía, en especial en Venezuela. Esto no va a parar con estas medidas. Y en ese sentido, el llamado de nosotros ha sido siempre el mismo: poder hacer, por un lado, procesos de regulaciones masivas de las personas que han entrado por paso no habilitado, que no tengan antecedentes penales, y que en la frontera se responda de una manera integral, ¿sí? ¿Qué significa y se trabaje esa tanto con respuesta Perú integral, y con Valesca? Colombia en el ingreso. De una manera integral, que no solamente se vea el tema como un tema migratorio. Esto es una crisis humanitaria que es importante tomarla desde distintos puntos de vista y basado en el enfoque de derechos. Las personas están huyendo de sus países y por lo tanto, en ese sentido, los estados debiesen tener unas disposiciones legales y también administrativas que permitan el acoger esas crisis humanitarias. Y en ese sentido, por ejemplo, Chile tiene la legalidad respecto al refugio, y se ha aplicado muy poco la ley de refugio en estos últimos años. De hecho, han bajado las aprobaciones de refugio, y la misma Contraloría pidió hacer un sumario e investigar respecto a esta situación, y se encontraron algunas irregularidades respecto a la difusión, respecto a los procedimientos. Entonces, en ese sentido, creemos que esas son las respuestas. Entendemos el aumento del control de la frontera, pero eso, de alguna manera, si no hay respuesta integral de acuerdo al Estado, no vamos a lograr que las personas se baje el ingreso por paso no habilitado. Esto va a seguir, la pandemia va a seguir, las crisis humanitarias van a seguir, y no podemos seguir respondiendo solamente con el control fronterizo. Entonces, en ese sentido, y también, de paso, criminalizando la frontera. Por otro lado, eso te iba a preguntar, Valesca. ¿Cuál es el efecto finalmente que genera, en este caso, incorporar a las Fuerzas Armadas en los controles migratorios o controles fronterizos? A nuestro juicio, esto también va dando una señal de criminalización de la frontera. Es lo mismo que estos puntos de prensa cuando se hacen deportaciones de las personas. Va criminalizando y va generando una sensación de que las personas migrantes están relacionadas con el crimen organizado, ¿no? Y en ese sentido, en un país que tiene entre el 7 y el 7,8% de migración de la población general y con menos de un 1% de criminalidad por parte de las personas migrantes, creemos que es una señal que va en contra de la inclusión, que va en contra de la posibilidad de acoger a personas que lo están pasando muy mal en sus países, que caminan días y noches con sus hijos por el desierto, por ejemplo, y que no les estamos dando refugio ni otras soluciones para poder encontrar una mejor calidad de vida en otros países. Pero hay una realidad también, dicen desde el gobierno, y es que ha habido un aumento de los ingresos por pasos no habilitados, ingresos irregulares, guiados además por bandas que se aprovechan de esa situación, de la desesperación de esos extranjeros que quieren ingresar a nuestro país, que cobran sumas de dinero importante para traerlos en situaciones muy riesgosas, donde se exponen a situaciones
límite y con un ingreso además que es irregular desde el punto de vista administrativo como punto final para todo ese proceso que es súper complejo. Y desde el gobierno lo que dicen en el fondo es que esta es una forma también de frenar precisamente a esa banda. Por supuesto que sí, eso es muy importante. El control de las bandas de tráfico y de trata es muy relevante, pero cuando tú tienes una política que bloquea el ingreso regular a los países, van surgiendo los ingresos por paso no habilitados. Entonces, en ese sentido, como te comentaba, cuando tú no tienes una política migratoria que está enfrentando una crisis humanitaria importante en otros países, van a seguir surgiendo los pasos por inhabilitados de alguna manera, porque las personas van a seguir huyendo. Van a seguir aumentando las bandas de tráfico y trata independientemente de que haya más control. Entonces, en ese sentido, para nosotros esto es más profundo que solamente el control, sino que tiene que ver cómo enfrentamos de manera regional, por ejemplo, con Colombia, con Perú, la migración venezolana, en este caso que es la mayor flujo que tenemos hoy, cómo enfrentamos de manera multidimensional la acogida de estas personas al país para poder incluirlos y para poder tener menos migración irregular. Sí. O sea, para nosotros solamente el control fronterizo, sin tampoco, como te mencionaba, la aplicación de la ley de refugio, que es una posibilidad súper importante para las personas que están entrando por paso no habilitado porque vienen desesperados de sus países, justamente como tú lo señalabas, esto no va a parar. Entonces, solamente Valesca, con control fronterizo, con ley migratoria, no se resuelve. Sí, ¿podrías explicarnos en qué consiste la ley de refugio? La ley de refugio es cuando las personas solicitan asilo y el ingreso al país porque vienen de situaciones complejas en sus países. Entonces, un país como Chile tiene la posibilidad de refugiar y de proteger a esta persona y darle el asilo y poder incluirlo dentro de la sociedad. Y esa ley se aplica muy poco. Ajá. Y se ha dado muy poco, se han aprobado muy pocas solicitudes de refugio. Y de hecho se detuvo el año pasado varios procesos de solicitud de refugio. Ahora, es una salida legal que tiene Chile para poder acoger a estas personas que vienen de estas situaciones complejas políticas y humanitarias. Pero ¿es compatible esa ley de refugio con la nueva ley de migraciones, entendiendo que el foco que está tratando de poner el gobierno es más bien de evitar que haya un ingreso indiscriminado de personas al país? Esa ley es compatible porque en el fondo se evalúan los casos, hay un comité especializado que evalúa estos casos y que en el fondo el gobierno tiene la posibilidad de aprobar esos refugios. Entonces no es como que cualquier persona que lo solicite vaya a ser aprobado. Hay todo un procedimiento que el Estado tiene para poder hacerlo de manera muy prolija y muy basada en la legalidad. Y en ese sentido no choca con la ley migratoria, y de hecho la ley migratoria, para nosotros, nuestro juicio, tiene artículos que deben ser revisados para también ir en función de enfrentar esta crisis humanitaria y los problemas que los países vecinos están teniendo. Por ejemplo, el artículo 8 transitorio, que también lo hemos mencionado en otras ocasiones, que tiene que ver con esto de no regularizar a las personas que han entrado por paso no habilitado y otros que entraron por turismo también. Nosotros creemos que ese artículo debe ser revisado y no estamos diciendo que se abra la frontera sin tener una ley o sin tener normativa. Tiene que ver con que se pueda regularizar a las personas que están huyendo, que lo están pasando muy mal, que están, como tú mismo lo planteabas, que están proclives a que sean víctimas de tráfico y de trata. Entonces, en ese sentido, creemos que la regularización también de las personas que no tengan antecedentes penales, que vienen a buscar mejor calidad de vida, a trabajar, a aportar a la sociedad chilena, tanto económicamente como culturalmente, puedan ser reconocidos como ciudadanos y como parte de la sociedad. Bien, Valesca, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchísimas gracias a ti. 10:57, nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato con más de Noticias Express.